Método de casos. ¿Qué es el método de casos? Es una técnica de aprendizaje en la cual se favorece el aprendizaje por descubrimiento. En este, los estudiantes resuelven situaciones o problemas organizados en pequeños grupos de trabajo. El proceso consiste en identificar la demanda, plantear una hipótesis de resolución, identificar los conocimientos que ya se tienen, buscar información complementaria, analizar la información recopilada, discutir en grupo y resolver el problema. Los objetivos del método de casos es que los estudiantes aprendan a pensar por ellos mismos ante situaciones nuevas, que desarrollen criterio propio sobre un tema en específico. Ayudar a los estudiantes a adquirir competencias de diagnóstico en un mundo cambiante. Ayudar al estudiante a que adquiera competencias de persuasión. Introducir en el estudiante un hábito de tomar decisiones. También la aplicación de conceptos teóricos y técnicos, activar una participación en clase, descargar la responsabilidad de un propio aprendizaje. Pasos claros y puntuales para llevar a cabo el método de casos. Podemos distinguir el estudio de caso en 3 fases, las cuales son preparación, desarrollo y evaluación. Primera fase, preparación. Es la fase en la que el docente prepara el caso que sus alumnos van a estudiar. Las actividades que deben llevarse a cabo en esta fase son: formulación de los objetivos o metas. En el momento de formular objetivos educativos para el estudio de caso, el docente debe tener en cuenta los siguientes 3 tipos de aprendizajes que potencian una formación integral del alumno: aprendizaje cognoscitivo, aprendizaje afectivo y aprendizaje de habilidades. Elaboración del caso. Una vez formuladas las metas, el docente elabora el caso. Para ello, debe acudir a todas las fuentes documentales necesarias. Para redactar correctamente un caso hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: tener claras las metas educativas a lograr, delimitar el alcance de información, ser claro y conciso, utilizar una terminología adecuada al nivel escolar de los alumnos, omitir los detalles inútiles, incluir diálogos para hacerlo más real, finalizar el caso formulando preguntas básicas que ayuden a guiar el análisis, cuidar la presentación. Un buen caso se caracteriza por permitir la lectura fácil, facilitar la rápida comprensión de la situación descrita, generar un flujo de preguntas, interrogantes e interpretaciones en el alumno, aceptar múltiples soluciones y facilitar el debate. Formulación de los grupos de trabajo. El estudio de caso es una técnica grupal, por lo que hay que formar equipos de trabajo. El docente puede decidir cómo deberán agruparse o darle a sus alumnos la libertad de hacerlos ellos mismos. Segunda fase, desarrollo. Una vez finalizada la fase de preparación, se inicia el desarrollo mismo, que se realiza en 4 pasos. Exposición del caso a estudiar. Antes de comenzar con el estudio de caso, el docente debe explicar las metas que desea conseguir y el mecanismo de la técnica a utilizar. Estudio individual. Después de presentarse el caso, comienza su estudio. Los alumnos leen de forma individual para tratar de comprender la información que se les presenta. Estudio en equipos. Finalizado el estudio individual, comienza el trabajo en equipos. Juntos estudian el caso, comentan los aportes de cada uno de sus miembros, intercambian ideas, analizan y debaten sobre los distintos aspectos del problema. Elaboración de conclusiones. Una vez determinado el análisis, un miembro del equipo hace una recopilación final de las soluciones propuestas con el fin de llegar a un consenso sobre las conclusiones definitivas respecto al caso estudiado. Tercera y última fase, evaluación. La tercera fase del estudio de caso es la evaluación que se realiza cuando los equipos presentan su trabajo. Cada equipo expone al resto del grupo las conclusiones elaboradas, fundamentando el análisis realizado. La evaluación final debe complementarse con la evaluación continua efectuada a lo largo de la etapa de desarrollo. El estudio de caso puede tener algunas modificaciones con respecto a su estructura original. En la evaluación podría eliminarse la presentación de los trabajos grupales, en cuyo caso sería el docente el único en analizar los resultados y las soluciones finales. Para evaluar el progreso de los alumnos es útil dividir las habilidades puestas en juego en un análisis de casos en 3 partes: identificación de los hechos, identificación del problema y la solución de problemas.
Las herramientas a utilizar para llevar a cabo el método de caso son los artículos, relatos que describan sucesos, historias, libros, páginas web o revistas. Estas las debe impartir por una parte el docente y el alumno debe de continuar haciendo su investigación usando alguna de estas fuentes documentales. Además de los puntos ya mencionados, en la tercera fase del proceso de método de caso, es importante que el docente tome en cuenta los siguientes puntos para realizar su rúbrica de evaluación: interpretación, análisis y la evaluación del alumno. La rúbrica se debe de dividir en tres áreas: alto, medio y bajo. En el alto, el alumno demuestra comprensión total de los eventos del caso, es capaz de usar la lógica y pensamiento abstracto para comprender innovaciones del caso. Es capaz de valorar las áreas de oportunidades del caso usando razonamiento deductivo e inductivo. En el medio, muestra comprensión parcial de los eventos del caso. Usa parcialmente la lógica para comprender innovaciones del caso. Usa parcialmente razonamiento deductivo o inductivo para evaluar áreas de oportunidad. En el bajo, no comprende los eventos del caso, no utiliza pensamiento abstracto, no comprende las innovaciones del caso y no es capaz de tener acceso a la calidad de argumentos razonados para evaluar áreas de oportunidad. Hola, buen día. Mi compañera María José y yo, Gabriela, consideramos que los maestros de UGC deberían de implementar un poco más el método de caso, ya que nosotros como alumnos no solamente aprendemos en base de teoría, sino que también podemos aprender de las experiencias de nuestros compañeros para poder tener un concepto más amplio de lo que estamos viendo. También esto hace que incrementen nuestras habilidades analíticas y nuestra toma de decisiones. Algunos maestros de UGC utilizan este método, ya que en la primera clase lo que hacen es darnos una pequeña introducción del tema para posteriormente dejarnos alguna lectura del tema que estamos viendo. En la siguiente clase hacen una reunión en donde hacen un foro de discusiones para nosotros los alumnos demos nuestro punto de vista de la lectura que hemos leído. Esto hace que el maestro conozca nuestras opiniones o nuestro punto de vista, si estamos aprendiendo bien o no.